Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 25. Hermanos, Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que, ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Ahora ustedes, al obedecer al mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que, deben amarse unos a otros, con corazón puro y con todas sus fuerzas. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez, no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Porque la Escritura dice: todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos reunimos para sumergirnos en la palabra de Dios y reflexionar sobre estas lecturas que nos revelan el poder redentor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy encontramos relatos que nos recuerdan la profundidad del amor de Dios por nosotros y su capacidad para transformar nuestras vidas, incluso en medio de la más profunda tristeza y desesperación. La primera lectura nos invita a adentrarnos en el plan eterno de Dios para nuestra redención. Pedro nos recuerda que antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía en mente el sacrificio de su Hijo, Jesucristo, como el Cordero sin mancha y sin contaminación que sería inmolado por nuestros pecados. Esto nos lleva a una comprensión más profunda de la soberanía de Dios y su compromiso con la humanidad. Dios no nos redimió por casualidad ni como respuesta a nuestras acciones. Antes de que naciéramos, antes de que cometiéramos un solo pecado, Dios ya tenía un plan para salvarnos. Esto nos muestra el inmenso amor que Dios tiene por nosotros, un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Pedro continúa hablando de la durabilidad y la inmortalidad de la palabra de Dios. Él dice que la palabra del Señor permanece para siempre. En un mundo que está en constante cambio, donde las filosofías y las ideologías vienen y van, la palabra de Dios es un faro constante de verdad y sabiduría. La palabra de Dios es eterna y su verdad no se ve afectada por las fluctuaciones culturales o las opiniones humanas. Podemos confiar en las Escrituras como nuestra guía infalible en medio de las vicisitudes de la vida. En un mundo donde la verdad parece ser relativa, la palabra de Dios es nuestra brújula segura. Pedro también nos habla de nuestra regeneración por medio de la palabra de Dios. Él dice que hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esto nos recuerda el poder transformador de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando recibimos el Evangelio,
y creemos en Jesús como nuestro Salvador, experimentamos una transformación espiritual. Nacemos de nuevo en el Espíritu y somos hechos nuevas criaturas en Cristo. La palabra de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para llevarnos a esta experiencia de regeneración. Pedro utiliza una poderosa imagen para ilustrar la brevedad de la vida humana en contraste con la eternidad de la palabra de Dios. Él compara la vida del hombre con la hierba y su gloria con la flor del campo que se marchita. Esta imagen nos recuerda nuestra fragilidad y nuestra dependencia de Dios. Nuestras vidas son efímeras y a menudo estamos preocupados por las cosas temporales y mundanas. Sin embargo, la palabra de Dios es eterna y su verdad perdura para siempre. Esto nos llama a poner nuestras prioridades en perspectiva y a buscar las cosas eternas que tienen un valor duradero. La lectura nos habla del Evangelio predicado a nosotros. Pedro señala que el Evangelio nos ha sido anunciado mediante el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Esto nos recuerda que la fe cristiana no se basa en filosofías humanas o en sabiduría terrenal, sino en la revelación divina. El Evangelio es la buena noticia de la salvación en Jesucristo y es predicado por el poder del Espíritu Santo. Cuando escuchamos y respondemos al Evangelio, experimentamos la obra transformadora del Espíritu en nuestras vidas. Esta es una obra que va más allá de la persuasión humana, es la obra de Dios en nosotros. Pedro concluye esta lectura al llamarnos al amor fraternal. Él nos exhorta a amarnos sinceramente los unos a los otros como hermanos. Este amor no es un amor superficial, sino un amor genuino y desinteresado, que fluye del corazón regenerado. El amor fraternal es un signo distintivo de los seguidores de Jesús. Nos llama a vivir en unidad y armonía, cuidándonos mutuamente y mostrando al mundo el amor de Cristo a través de nuestras acciones. Este amor no se basa en el mérito de la otra persona, sino en el amor que Dios nos ha mostrado primero. El Evangelio de hoy nos presenta las palabras de nuestro Señor Jesucristo mientras habla sobre la generación de su tiempo. Jesús nos invita a considerar la sabiduría de Dios que se manifiesta en su plan divino. Sin embargo, también señala la respuesta de la gente de su tiempo a esta sabiduría. Jesús compara a la generación de su tiempo con niños sabios e insensatos que participan en un juego. Los niños sabios están dispuestos a jugar, tanto a bodas como a funerales, adaptándose a las circunstancias y mostrando alegría o tristeza según sea necesario. Los niños insensatos, por otro lado, se niegan a unirse a la diversión independientemente de la ocasión. Jesús utiliza esta parábola para ilustrar la actitud de su generación hacia los mensajeros de Dios. Juan el Bautista, quien se abstuvo de vino y se vistió de manera austera, fue rechazado y criticado por algunos que lo llamaban poseído por un demonio. Por otro lado, Jesús, quien compartió comidas con personas de diversas circunstancias y disfrutó de la alegría en las bodas, fue acusado de ser un comilón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. En otras palabras, algunos de su tiempo encontraron razones para rechazar tanto a Juan como a él, sin importar lo que hicieran. La enseñanza de Jesús nos lleva a reflexionar sobre el corazón humano y su respuesta a la sabiduría de Dios. A menudo, las personas tienen expectativas preconcebidas sobre cómo debe ser un profeta o un mensajero de Dios, y estas expectativas pueden ser inflexibles. A veces, estas expectativas están enraizadas en el prejuicio y la rigidez. La generación de Jesús esperaba un mensajero que se ajustara a sus normas y tradiciones, pero Dios no se limita a nuestras expectativas humanas. Él trabaja a través de personas y circunstancias de maneras sorprendentes y a veces contraculturales. Jesús también señala el dilema de la hipocresía. La generación de su tiempo
estaba dispuesta a encontrar razones para criticar y rechazar a los mensajeros de Dios, sin importar cómo se presentaran. Esto revela la dureza de corazón y la falta de disposición para escuchar la verdad y responder a ella. La hipocresía es una trampa espiritual que todos debemos evitar. A menudo, nos juzgamos a nosotros mismos y a los demás con dureza, sin tener en cuenta la gracia y la misericordia de Dios. Jesús nos llama a ser comprensivos y amorosos en lugar de críticos y condenatorios. En este pasaje, Jesús nos llama a considerar cómo hemos respondido a la sabiduría divina. Hemos sido, como los niños sabios, que se adaptan a las circunstancias, escuchan la voz de Dios y responden a ella. O hemos sido, como los niños insensatos, que se aferran a nuestras expectativas y prejuicios, rechazando la obra de Dios en nuestras vidas. La sabiduría de Dios se revela de maneras asombrosas y a menudo inesperadas. A veces, Dios nos llama a caminar por senderos que no habríamos elegido por nuestra cuenta. Nos desafía a abrir nuestros corazones y mentes a lo que Él está haciendo, incluso si va en contra de nuestras expectativas y tradiciones. Esta enseñanza de Jesús también destaca la importancia de la flexibilidad espiritual. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, debemos estar dispuestos a adaptarnos a su voluntad, a aprender de Él en todas las circunstancias y a dejar que su sabiduría guíe nuestras vidas. No debemos caer en el error de juzgar a los mensajeros de Dios por su apariencia externa o sus métodos, sino evaluar sus mensajes a la luz de la verdad y la gracia de Dios. Debemos orar por el discernimiento y estar abiertos a la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, recordemos que nuestra fe se centra en Jesucristo, quien fue resucitado de entre los muertos. Esta resurrección es la base de nuestra fe. Es la prueba definitiva del poder de Dios sobre la muerte y el pecado. Cuando enfrentamos desafíos y pruebas en la vida, recordar la resurrección de Jesús nos da fortaleza y confianza. Nuestra esperanza también está en Dios. Sabemos que nuestro futuro está en sus manos. No importa cuáles sean las circunstancias presentes, tenemos la esperanza de una vida eterna con Él en la gloria. Esta esperanza nos llena de gozo y nos da un propósito en medio de las dificultades. Oración final. Dios misericordioso, te agradecemos por tu palabra, que es una fuente inagotable de sabiduría. Hoy te pedimos que nos des oídos dispuestos para escuchar tu voz en medio del ruido del mundo. Ayúdanos a discernir tu plan perfecto para nuestras vidas y a seguirlo con humildad y obediencia. Concédenos la sabiduría para comprender que tu sabiduría es superior a la nuestra y que tus caminos son más altos que nuestros caminos. Ayúdanos a no conformarnos con la sabiduría del mundo, que a menudo está en conflicto contigo, sino a buscar constantemente tu sabiduría divina. Señor, fortalece nuestra fe en la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Que esta fe sea el fundamento de nuestra vida y la fuente de nuestra esperanza. En medio de los desafíos y las pruebas, que nuestra confianza en ti nunca vacile. Finalmente, te pedimos que nos guíes para responder sabiamente a tu llamado en nuestras vidas. Permítenos vivir en obediencia a tus mandamientos y buscar siempre tu voluntad. Que nuestra lealtad sea hacia ti, aunque el mundo pueda no entender o aprobar nuestros caminos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.